Muchos de ustedes quizá no lo saben, pero yo tuve la oportunidad de asistir a la iglesia cristiana desde que estaba niña. Aproximadamente a los 6 años yo fui por primera vez a una iglesia cristiana. Cuando yo tenía 9 años, yo hice la decisión de recibir al Señor Jesucristo como mi Salvador. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla de que necesita haber un crecimiento espiritual. Cuando nosotros nacemos de nuevo, la Biblia se refiere a nosotros como bebés espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que tener una permanencia en el Señor y escudriñar las Escrituras para permanecer, saber cuál es la buena voluntad de nuestro Padre y permanecer en Él. Amén, hermanos. Bueno, pues la palabra de Dios también nos dice que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, somos nuevas criaturas y hemos nacido de nuevo. Sin embargo, hermanos, también la Biblia nos habla de que hay una lucha espiritual constante entre el reino del bien y del mal, pudiera decirse, ¿verdad? Sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo quiero hacer esta anotación especial dentro del mensaje para todos quienes también ya conocen al Señor Jesucristo, porque a veces creemos que el pertenecer a la iglesia cristiana o el venir a los cultos o incluso el leer de vez en cuando la palabra de Dios nos va a garantizar simple y sencillamente el éxito, o nos va a garantizar que somos ya de alguna manera intocables. Sin embargo, la palabra de Dios nos advierte de que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, Satanás está especialmente interesado de arrebatarle la bendición que el Señor tiene para usted. ¿Cuántos lo saben? Amén. Bueno, mis hermanos, así es como a los 12 años, yo me voy a la Ciudad de México a estudiar supuestamente con una beca que me habían dado. Música. Desde niña yo había tenido el anhelo y la inclinación por la música, y me voy a la Ciudad de México a estudiar en una escuela supuestamente con los mejores maestros, invitada por un artista muy popular en esos momentos, un artista a quien yo idolatraba, a quien yo, a pesar de haber recibido al Señor Jesús como mi Salvador, no tenía el crecimiento suficiente ni el discernimiento en la palabra del Señor, como para saber lo que aquí dice acerca de los ídolos. Yo quiero advertirle a usted esta noche lo tremendo que es ignorar las Escrituras. El Señor en su misericordia nos dejó este libro para que nosotros sepamos, ¿verdad?, utilizar las armas de las que Él nos provee, para que nosotros sepamos a qué venimos esta vida, porque hay un propósito, y es un propósito eterno en esta vida. Y nosotros muchas veces ocupamos mucho tiempo en otras cosas y no ocupamos nuestro tiempo en saber cuál es el plan que Dios nuestro Señor tiene para nosotros. A los 12 años, hermanos, yo viviendo este engaño del mundo, esta ilusión, esta vana ilusión, contrario a eso, yo comienzo a sufrir de abuso sexual por primera vez cuando tenía solamente 12 años. Así es el pecado. El pecado nunca le va a decir a usted las consecuencias que le va a traer. El pecado nunca le va a decir que la relación sexual fuera del matrimonio puede traerle a usted consecuencias gravísimas, incluso espiritualmente. El pecado jamás lo va a hacer así. El pecado jamás, cuando entró por Adán y Eva, se presentó como tal, ¿verdad?, sino fue por medio del engaño. Y la única forma en que no podemos ser engañados es conociendo el carácter de nuestro Señor Jesucristo, es conociendo a quien tenemos, ¿verdad?, a nuestro Dios y a nuestro Salvador, porque Dios no puede ser burlado, hermanos. Amén. Así es de que, bueno, yo comienzo a vivir este abuso sexual y maltrato psicológico a los 12 años, hermanos, y bien tremendo. Muchos de ustedes han oído ya algunas cosas
por los medios de comunicación. No fui la única persona a la que me tocó vivir eso. A donde yo llegué, tenían más niñas ya reclutadas de años anteriores, niñas que curiosamente ya parecían no tener una voluntad. Ahí había era como una especie de secta, para que usted mejor me entienda. Eran niñas que no podían ir al baño cuando tenían ganas de ir al baño, niñas que estaban en un estado de salud deplorable porque no se les daba el alimento suficiente. Muchas veces, hermanos, a nosotros se nos sometía a trabajos forzados que incluso llegaron a lastimar físicamente a mí, a varias de mis compañeras. Y dentro de todo esto, también la Biblia nos habla de que hay gente que tiene la mente cauterizada por Satanás, ¿verdad? La gente cuando no está en el Señor Jesucristo, Satanás los usa, son como muñecos de ventrílocos. La palabra de Dios nos habla de que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades. Así es, mis hermanos. Entonces, bueno, a la par de esto, yo quiero comentarle que en una ocasión, una de las niñas que estaba ahí, que era procedente de Chile, de la República de Chile, ella intentó escaparse en una ocasión y logró escaparse de una de las casas en las que a nosotros nos tenían en la Ciudad de México. Y esta niña salió corriendo y vio una patrulla y fue a pedir auxilio a esta patrulla de la policía. Y ella les pidió que por favor la llevaran a la embajada chilena, era en México Distrito Federal, que le llevaran a la embajada, y les contó rápidamente, ¿verdad?, lo que ella estaba pasando. Ella iba en un estado tremendo, ella estaba golpeada. E increíblemente y muy tristemente, como sucede y ha sucedido muchas veces en México, la patrulla, en lugar de ayudar a esta niña, la regresó nuevamente a la casa a manos de estas personas. Y la niña posteriormente fue golpeada peor de lo que ya estaba. Fue aislada por muchos días, fue dejada sin comer por muchos días. Después, hermanos, la hermana de esta niña, también chilena, ella se aventó en una de las casas al mar. Había una de las casas por Iztapas y Guatanejo, y ella se aventó en su desesperación de estar viviendo este abuso psicológico y este abuso sexual y este abuso físico. En su desesperación se lanzó al mar, pero no logró quitarse la vida. No logró quitarse la vida. Ella la sacaron y posteriormente también fue golpeada, fue encerrada por 30 días con unas rejas, desnuda totalmente, golpeada totalmente. Cosas tremendas, hermanos. Satanás muchas veces nos engaña, y a mí me da gusto ver que aquí hay muchos jóvenes, porque sobre todo muchas veces en la juventud uno tiene anhelos, uno ve las cosas por televisión y uno piensa que lo que ve en la televisión es tal cual como es. Uno piensa que la fama es lo mejor que puede haber. Uno piensa que quizá con la fama uno va a ser feliz. Pero déjame te digo una cosa, joven. Eso es una mentira del mundo. Hay mucha gente que tiene fama y que tiene dinero y que tiene una vida despedazada y que tiene una vida en esclavitud de las drogas, del alcohol, de una vida desordenada sexualmente, porque tratan de llenar un vacío que hay en sus corazones con algo que nunca va a tener la forma de ese vacío. Porque nosotros fuimos creados con un espacio para ser ocupado por Jesucristo y nada lo puede sustituir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, yo creo que debe de haber, de verdad, un despertar en nosotros como padres de familia. Me incluyo yo ya también como mamá. En nosotros como padres de familia, en nosotros como hijos, debemos de abrir los ojos a que vivimos en un mundo espiritual, no nada más en un mundo físico. Usted quizá no va a poder estar las 24 horas del día cuidando a sus hijos,
pero hay alguien quien le promete el guardarlos en el hueco de su mano, que sí puede hacerlo. Pero eso requiere la fidelidad de usted, mi hermano, ¿verdad? Este tipo de sectas, hermanos, no solamente se dan en el medio artístico. Ustedes recordarán muy cerquita aquí en Texas, hace algunos años, que hubo hace aproximadamente 10 o 12 años, un suicidio tremendo, masivo, y muchas veces no sabemos ni las amistades ni los íconos que siguen nuestros hijos. Creo que debemos de tener especial cuidado y pedirle al Señor dirección de qué es lo que ven nuestros hijos en la televisión, de quiénes son las amistades que tienen, de cuáles son los ideales de nuestros hijos, porque vivimos en un mundo tan apurado que a veces dejamos que la televisión eduque a nuestros hijos, y entonces nuestros hijos comienzan a seguir a un artista y quieren imitar lo que ese artista hace, o incluso comienzan a seguir a un personaje de televisión y comienzan a querer hacer lo que ese personaje de televisión hace. Hay que tener cuidado porque la Biblia nos habla severamente de eso que es la idolatría. Créalo, en mi vida fue mucho el costo de las consecuencias de mi pecado, de tener idolatría. Y el Señor en su misericordia permite que personas como yo pasemos por eso, y Él nos rescata y nos pone en un lugar donde haya gente como usted que lo escuche, para que no tenga que pasarle a usted también, porque Él le ama, Él no desea que suframos, pero tenemos un libre albedrío y a veces nos vamos por un camino que no es el del Señor. Y Él en su misericordia, aún así, aún cuando somos infieles con Él, Él nos rescata, y eso es lo que Él hizo en mi vida. Yo quiero decirle una cosa más: yo no escuché de Cristo por primera vez después de lo que me pasó, ni de alguna manera recibí a Cristo después de lo que me pasó. Lo que sí quiero decirle es que por haberlo recibido antes, aún en mi infidelidad, Él me rescató en victoria, hermanos. Sin embargo, las consecuencias del pecado me alcanzaron, porque las consecuencias del pecado nos alcanzan, y el Señor nos rescata no antes ni después. Yo le doy gracias a Dios porque aún cuando yo físicamente fui expuesta mucho, espiritualmente sufrí mucho, psicológicamente sufrí mucho, Él me guardó. Él tuvo cuidado de mí, y Él me permitió, me dio una libertad que quizá yo no merecía, que de hecho no merecía, pero en su misericordia Él me dio esa libertad después de que yo pudiera comprender muchas cosas que me puso el día de hoy a compartirle aquí. A los 14 años, hermanos, yo quedé embarazada por violación. Durante mi embarazo yo fui golpeada. A nosotros nos golpeaban con cables de electricidad en el cuerpo sin ropa. No solamente yo tengo todavía algunas cicatrices físicas de esos maltratos. Algunas otras muchachitas también se nos golpeaba con cintos, y era una cosa tremenda. Muchas veces yo llegué a pensar, cuando yo le pedía a Dios con todo mi corazón que me sacara de ahí, y que yo le preguntaba por qué, porque yo todavía no entendía por qué me estaba pasando eso. Yo muchas veces llegué a sentir que Dios no me escuchaba. Yo a veces le pedía a Dios con toda mi alma y con todo mi corazón que no llegaran a golpearme, por favor, que no llegaran a abusarme, y le pedía con todo mi corazón, y de cualquier forma llegaban y me golpeaban y me abusaban. Dentro de esta organización, tristemente, pues había también autoridades y personas políticas involucradas que quizá lo hacían más difícil para uno, ¿verdad? En cuestión de amenazas, en cuestión del apoyo, como le decía, esto de la policía. Yo le voy a ser sincera, yo muchas veces pensé que nunca iba a salir de ahí. Lo único que yo podía hacer era pedirle a Dios, y le doy gracias de que había aprendido a hacerlo desde niña. La Biblia dice que la oración mueve la mano de Dios, pero Dios no llega antes ni después. Aunque parecía que yo oraba y le pedía al Señor, y aunque parecía que Él no me escuchaba, Él ya estaba obrando, y yo lo puedo ver el día de hoy. Él ya sabía lo que iba a pasar, Él ya había visto el final de todo.
Gloria a Dios, hermanos. Muchas veces estamos en medio de la prueba y nos desesperamos porque creemos y queremos enseñarle al Señor, ¿verdad? Dios, que no ves que ya no puedo, que ya no aguanto, que ya no tengo fuerzas. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Si somos sinceros, yo lo he hecho muchas veces, hermanos. Creemos que nosotros sabemos más que Dios, pero Dios tiene todo bajo control, hermano. Y Dios dice, la palabra de Dios dice que la prueba produce paciencia y la paciencia fe. Y si usted no está en medio de la prueba, jamás va a tener oportunidad de desarrollar fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. Cuando estas personas, hermanos, se dieron cuenta de que yo estaba embarazada, a mí me mandaron a la ciudad de Houston, Texas, para abortar al bebé. Y aunque este bebé había sido concebido de esa manera, yo tenía temor en mi corazón, ¿verdad? Porque yo había escuchado de niña la palabra del Señor. Y la palabra de Dios nunca regresa vacía, jamás regresa vacía. Y yo había escuchado, ¿verdad?, que no podíamos quitar la vida a nada ni a nadie, que solamente Dios podía quitar la vida. Cuando yo llegué a la ciudad de Houston, fuimos con un doctor. El primer doctor, me llevaron con un doctor. Y el primer doctor dijo que no se podía hacer el aborto porque yo ya tenía demasiados meses de embarazo. Aunque no se me había notado por la mala alimentación que yo tenía. Yo estaba anémica y ellos no se habían dado cuenta. Yo tampoco me había dado cuenta porque desde que yo llegué ahí era muy raro que yo pudiera tener un periodo menstrual por la anemia, hermanos. Cuando uno no come suficiente, uno deja de tener el ciclo normal en la mujer. Así es de que al siguiente día me llevan con otro doctor y le piden que se tiene que hacer el aborto, que por favor. Y este doctor dice que me va a hacer el aborto, pero que tienen que firmar unos papeles de responsabilidad por si me pasaba algo. Esto fue en el año 97. Y entonces empezaron a ver en la pantallita al bebé porque querían saber cuál era el sexo del bebé. Y entonces el doctor ya mostró todas las partecitas del bebé y yo estaba ahí sentada con 14 años, destrozada, con ganas de morirme desde hacía mucho tiempo. O sea, mi anhelo era morirme. Para mí hubiera sido un favor que me quitaran la vida en algún momento antes. Para mí hubiera sido un favor que alguien me quitara la vida. Y estaba ahí sentada viendo a ese bebé, veía el corazón del bebé y sentía un miedo tremendo. Me empezaron a explicar cómo se hacía el aborto y me empezó a dar pánico. Empecé a acordarme de los sueños, ilusiones que yo tenía, la ilusión con la que yo me fui a estudiar, supuestamente, una carrera, a aprender más, a realizar estudios de música y todo, y lo que era la realidad que yo estaba viviendo en esos momentos, sin tener a alguien con quien llorar, sin poder desahogarme. Y desde muy dentro de mi corazón yo le clamaba al Señor y le pedía que Él me librara de ahí y que no permitiera ese aborto, porque yo no quería ser una asesina involuntaria. Así es de que cuando revisan dicen que el bebé es una niña y preguntan si están seguros. Sí, se veían bien, ¿verdad? Las partecitas del bebé y todo, sí, es una niña. Y dejaron la cita hecha para el siguiente día. Yo tenía que ir al siguiente día y se me iba a practicar el aborto. Cuando saben que es niña, este hombre se desiste de hacer el aborto porque como tenía que firmar unos papeles le daba miedo que el doctor había dicho que había muchos riesgos de que me pudiera pasar algo a mí, y él tuvo temor. Pero ese temor no llegó solo, ese temor lo puso el Señor en su corazón, porque Él dice que a sus hijos nadie se los arrebatará de su mano. Nadie, hermanos, nadie los arrebatará de su mano. Así es de que finalmente Él desistió de hacer el aborto, también en parte porque era niña. Porque este hombre planeaba el incesto con sus propias hijas, que es el tener relaciones con sus propias hijas cuando alcanzaran una edad
una edad madura, pero si era hombre, era aborto definitivamente. Y ¿sabe qué, hermanos? Yo le doy gracias a Dios porque Él tuvo misericordia de mí. Él guarda a sus hijos, y prueba de esto, hermanos, es que de todas las niñas que estuvieron ahí, que alguna vez quedaron embarazadas, yo soy la única a la que jamás el Señor permitió que le hicieran un aborto. Dele gloria a Dios por su fidelidad, por favor. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cómo el Señor ocultó a Moisés? Cuando nació Moisés, ustedes recordarán, ¿verdad?, que había orden de asesinar, ¿verdad?, a los bebés, y cómo el Señor permitió que Moisés fuese ocultado en una canasta, y el Señor guardó su vida porque Él tenía un propósito grande que hacer con Moisés, ¿verdad? Pues así lo hizo con mi hijo, porque mi hijo no era una niña, era un niño, pero el Señor lo guardó y lo ocultó porque Él tenía un propósito grande, porque Él guarda a sus hijos. El primero que recibió al Señor en mi familia fue mi papá. Y posteriormente vino mi mamá a los pies del Señor también. Y ellos tenían algo en su corazón que les decía que no estaba bien. Aunque les mandaban fotos mías de que yo estaba bien, aunque muchas veces a mí se me ponía al teléfono para decirles que estaba bien, ojo, nunca sola, siempre había una persona que me estaba escuchando. Yo no tenía libertad de hablar con mis papás, ni cuando yo quisiera, ni decirles lo que yo quisiera, ni decirles lo que estaba pasando. A nosotros se nos dijo que si alguna de nosotros se llegaba a ir, para cuando llegara a su casa, su familia ya no iba a existir. Y esto nos lo dijeron porque este hombre, su hermano, tenía un puesto muy importante en la política en México. Su hermano era senador de la República Mexicana. Su hermano después fue diputado de la República Mexicana. Y es muy triste cómo a veces el poder enferma a las personas. Es muy triste cómo la gente sin Dios y sin temor a Dios utiliza el poder para destruir, hermanos. Pero ¿sabe qué? Cristo vino a morir por nosotros para que tuviéramos una vida en abundancia y una vida en victoria. ¿Sabe qué, hermano? Cuando yo estaba ahí, muchas veces pasó por mi cabeza el quitarme la vida. Muchas veces yo estuve a punto de hacer algo para quitarme la vida. Varias niñas de ahí lo intentaron. Hubo quien se cortó, hubo quien se intoxicó con pastillas. Y lo único que me detenía a mí de hacerlo era saber que si yo me quitaba la vida no iba a tener tiempo de arrepentirme para pedirle perdón a Dios. Y decía yo, si me quito la vida pues me va a ir peor porque me voy a ir al infierno. O sea, estoy en un infierno aquí y me voy a ir al infierno. Y en esos momentos parece la salida más fácil. Quizá aquí haya gente que ha pasado por eso, por depresiones tan fuertes, por un dolor tan fuerte que circula por su cabeza, que la única salida es la muerte. Pero ese pensamiento no proviene de Dios. Ese pensamiento proviene de Satanás. Y lo único que me guardó a mí fue ese temor a Dios que había adquirido con lo que había escuchado, con lo poco o mucho que yo había escuchado de la palabra del Señor. Yo creo que mi papá jamás se imaginó que el haberme llevado de chiquita a la iglesia algún día iba a ser la diferencia entre mi vida y mi muerte. Yo creo que él nunca se imaginó, cuando alguien llegó a tocar el tema del suicidio estando yo niña, que eso me iba a servir a mí más adelante. Y en mi desesperación, ¿sabe qué hacía yo? Le pedía a Dios con todo mi corazón que me quitara la vida, que Él me matara. Le decía, Señor, si tú me diste la vida y yo te he pedido que tú me saques de aquí, no puedes hacerlo, no quieres hacerlo, yo te pido que me lleves ya. Le decía, mátame, Señor, por favor. Antes de que venga alguien, mátame, por favor, quítame la vida. Y ¿sabe qué? El Señor dice que cuando nosotros pedimos algo
conforme a su voluntad, Él nos lo da, ¿verdad? ¿Cuántos lo saben? Amén, ¿verdad? Cuando pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos lo da. Pero su propósito y su voluntad no era que yo pereciera. Él tenía un propósito más allá. Él sabía que Él me iba a dar la fuerza suficiente para levantarme de todo eso. Él sabía que Él tenía un propósito de restauración para mi vida y que sí era posible. Él sabía el momento en el que me iba a dar la libertad física y la libertad espiritual. Y Él sabía que por medio de eso iban a vivir muchos que quizá están muertos en vida por medio de ese testimonio vivo que Él pone en nuestra vida. Amén, hermanos. Denle gloria a Dios, por favor. Fíjese, hermano, qué tremendo. Más allá de lo que a veces se maneja en los medios de comunicación seculares, quienes no están gobernados tristemente por nuestro Señor Jesucristo, hay grandes cosas que el Señor hace en la vida de las personas. El Señor me dio mi libertad física en el año 99, en diciembre del 99. Y sabe que el Señor hizo lo que parecía imposible de hacerse, que es que personas que tenían un poder económico muy fuerte, personas que tenían un poder público muy fuerte, personas que tenían un poder político muy fuerte en México, fuesen exhibidas, porque Él dice que Él ha de sacar a la luz todo lo que está oculto. Dice, porque nada hay oculto que no haya de ser sacado a la luz. Amén. Porque nada hay oculto que no haya de salir a la luz y ser manifiesto. Fíjese qué tremendo, porque Él utilizó a mi familia, aún en su infidelidad. Cuando ellos clamaron al Señor en su necesidad, en medio de esa necesidad tan grande, cuando ellos clamaron al Señor por respuesta, el Señor con un corazón abierto les respondió, sin reprocharles jamás nunca nada, sino simple y sencillamente viendo el arrepentimiento y la necesidad. El Señor tuvo misericordia de nosotros y de mi familia. Y como el Señor, a través de una familia normal, de clase media, de Chihuahua, tranquila, logró, hermanos, deshacer algo que llevaba muchos años operando. Porque yo no fui la primera niña que sufrió eso, ni fui la última tampoco. Pero como el Señor, ¿verdad? El Señor respalda a sus hijos, hermanos. ¿Cómo hizo la diferencia el que yo hubiera podido a los 9 años, quizá inmadura, pero el Señor conoce los corazones, el que yo hubiera podido decirle, Señor, ven a mi corazón, hizo la diferencia, Señor, hizo la diferencia, porque el Señor dice que cuando alguien toca a un hijo suyo, se enciende la ira de Dios, amén. Así es de que si usted es hijo del Señor, gócese, hermano, gócese, dele gracias a Dios, porque Él ve por usted. Usted quizá pueda caerse y levantarse otra vez y caerse, pero el Señor en su misericordia no lo va a dejar ahí. Dice que sus hijos jamás seremos avergonzados. Grábeselo bien, si usted es hijo de un rey, jamás, jamás, jamás va a ser avergonzado. Amén. Hermanos, yo regresé llena de dolor en mi corazón. Yo regresé con mucho odio, con mucho resentimiento. Llegué despedazada, esa es la palabra. Yo creo que quien llegó a verme o quien llegó a escucharme nunca creyó que yo pudiera algún día volver a ser feliz. Nunca creyó que yo algún día pudiera ser libre.
y pudiera adorar a Dios como lo estoy haciendo el día de hoy. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo llegué y el Señor ya tenía un plan conmigo. El Señor comenzó a restaurar poco a poco cada una de las áreas de mi vida. El Señor quitó con su palabra todo lo que había, las ataduras espirituales que yo traía, las ataduras de temor, porque yo tenía un temor inmenso. Hermano, yo a nadie podía contarle lo que me había pasado, a nadie. Yo estando destrozada, estando necesitada de un abrazo que en años no tuve, que en años de los 12 a los 17 años, que me fui siendo una niña y comencé a vivir cosas que gente de 80 años jamás ha vivido en toda su vida. Y llegando necesitada de un abrazo, yo llegué a ser todavía atacada, confrontada por jueces, por medios de comunicación, por abogados, y cada quien buscando lo suyo, sin pensar siquiera algún momento en qué era, en todo lo que había dentro de mí, sin ocuparse en algún momento en si para mí era fácil o no decir públicamente que había sido violada, en si para mí era fácil o no decirle a toda la gente: sí, yo viví esto y aquí están las cicatrices, aquí está, aquí está. Pero ¿sabe qué? El Señor sí conocía esa necesidad. El Señor sí conocía esa necesidad. Y el Señor conocía esa atadura que a mí me impedía decirle a la gente lo que estaba pasando, que a mí me impedía hablar. Y el Señor, por medio de su palabra, un día que yo me metí a mi cuarto y empecé a llorar y a clamarle gracias, hermana, y a clamarle con todo mi corazón, porque yo ya no podía más. Yo le dije en ese día al Señor que Él sabía todo lo que yo había vivido, que yo no tenía que platicarle, yo no le iba a decir: fíjate Dios que me hicieron, no. O sea, Él sabía todo como estaba, Él sabía mis palabras, mi corazón, todo lo que yo había vivido. Y yo comencé a decirle al Señor que podía hacer, que yo ya no podía más seguir haciendo como que nada había pasado y seguir con ese dolor y esa necesidad de ser sanada. Y el Señor me habló a través de su palabra. Cuando yo terminé de orar, yo abrí la Biblia. Y uno de los primeros versículos que el Señor me mostró fue que la mentira era de Satanás. Y cuando yo leí eso, se me enchinó la piel, porque yo no quería estar con Satanás, ¿verdad? Sin embargo, estaba mintiendo, yo no quería estar con Satanás. Y entonces yo sentí que el Señor me estaba hablando, y cuando le di la vuelta, yo vi el versículo: ningún arma forjada contra ti prosperará. Amén. Y le di vuelta, porque a veces somos incrédulos, hermanos, y le da uno vuelta para un lado y le da vuelta para el otro. Y donde puse yo mi vista, había un versículo que hablaba a mí. El otro versículo era: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y por último, hermanos, el último, yo estaba impactada y estaba llorando, créalo, de cómo el Señor me estaba hablando a mí en su misericordia. Después de tanto tiempo, de cómo el Señor en su misericordia me estaba contestando y respondiendo. Y el Señor me mostró Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese día Él rompió esa cadena de temor, hermanos. Ese día Él me dio esa seguridad de que Él me iba a cuidar, de que nada iba a prevalecer en contra mía, hermanos. Y ese día Él me dio la libertad que nos da la verdad. Amén. Y a partir de ahí yo pude comenzar un proceso de sanidad que no es fácil, que no fue de un día para otro, que sobre todo cuando hay situaciones de índole sexual, hermanos, es muy difícil sanar. Yo no sé, quizá dentro de ustedes o alguno de ustedes conozca gente que ha sido abusada sexualmente en su vida. ¿Sabe qué? Si conoce a alguien así, o si usted es alguien así, dele mucho amor a esa persona. Porque la Biblia nos habla del acto sexual como algo tan importante, que involucra cosas espirituales, que es el único acto que es capaz de crear vida en sí. Habla de que hace una sola carne, hay una transmisión espiritual también. Por eso, cuando ese acto es transgredido, cuando ese acto es ultrajado,
causa tanto daño en las personas, muchas veces irreversible de por vida, hermanos, sin la ayuda, claro, de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor sabía, y el Señor empezó a tratar conmigo, y el Señor empezó a proveerme de personas que me empezaron a discipular, el Señor me dio una congregación hermosa, que lejos de verme con morbo, como quizá mucha gente me vio y como quizá mucha gente seguirá viéndome, ellos me acogieron con amor. El Señor puso en sus corazones cuál era la necesidad que yo tenía y comenzaron a ministrarme en la palabra del Señor. Y el Señor, por medio de su palabra, fue poniendo todas las cosas en su lugar. Fue haciéndome saber que no era cierto, que yo no valía nada, como yo creí todos esos años, porque yo creí que yo no valía nada. Yo creí que yo era lo peor que había en el mundo, que yo ya no merecía vivir. Pero esos pensamientos no provenían de mi Señor. El Señor me enseñó que Él me amó tanto, que mandó a Jesucristo a morir por mí. Que Él me amó tanto, que mandó a Jesucristo a pagar por mis pecados, por mi idolatría, por mi infidelidad con el Señor. Por esos años de ausencia, de que yo no me congregué, Él mandó a Jesucristo a cubrir todo eso. Y lo más importante de esa sanidad, mis hermanos, que fue tomando su tiempo, que fue tomando años, lo más importante y lo más difícil aún dentro del pueblo cristiano es el perdón. Es el perdón. Y quiero hablarle bastante acerca de esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien nos hiere o nos hace daño, nosotros aplicamos la Biblia pero al revés. Queremos el ojo por ojo y el diente por diente. Y el Señor Jesucristo no vino a eso, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice que ores por los que te maldicen, por tus enemigos, que los bendigas. El Señor Jesús te pide que venzas con el bien el mal. Y oh sí, qué hermoso suena, pero qué difícil es. Qué difícil es. Pero ¿sabe cuándo es difícil? Y no digo difícil, imposible. Cuando usted lo quiere hacer en sus fuerzas. Si usted lo está intentando, mi hermano, déjeme decirle que va a fracasar. Porque usted no puede hacerlo. Usted únicamente puede permitir que Jesucristo lo haga en su vida. Y entonces va a tener la victoria. Hermanos, aunque fue mucho tiempo y aunque fueron muchas cosas, el Señor me hizo libre por medio del perdón. Y como le digo, no me vanaglorio, el Señor lo hizo en mi vida. Yo sola intenté varios años hacerlo y no podía. Le soy sincera, no podía. Había demasiado dolor en mi corazón. Pero Dios, la palabra de Dios dice que Él nos restituye y nos multiplica lo que Satanás nos roba. Entonces Él sana. Esa es la restauración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando nosotros somos restaurados podemos perdonar. Y cuando nosotros llegamos a conocer el profundo amor que Dios tiene hacia nosotros y que Jesucristo tuvo, y que la misericordia que Él tuvo de nosotros, podemos tener misericordia de los demás. Y eso es lo que le va a llevar a un perdón genuino. Y yo quiero hablarles, hermanos, y especialmente a quienes ya conocen a Cristo, porque muchas veces dentro de las congregaciones y de las familias vivimos con un odio por años, por un chisme que dijeron de nosotros, porque me hizo mala cara aquel año y todo. Y siguen años y años y años guardando rencor entre las familias, entre las congregaciones, a veces entre los líderes. Así es, hermanos. Y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta de que eso estorba la bendición que Dios tiene para nosotros. Dios no es injusto, hermano. Si Él le pide a usted que perdone a alguien que le hizo daño, usted no diga:
Ay, Señor, si como si fuera tan fácil, que no viste lo que me hizo. Así va, es lo que le digo, uno trata de enseñarle a Dios muchas veces. No, ¿verdad? A lo mejor nomás yo lo pensé así alguna vez. Yo sé que aquí ninguno tiene cara de haberlo pensado, ¿verdad? Pues reconózcalo, hermano, reconózcalo, porque yo sé que la mayoría lo hemos pensado. Pero ¿cómo voy a perdonar? ¿Cómo voy a perdonar eso? Cuando venga ese pensamiento a su mente, usted nada más acuérdese que hubo alguien que vino en la carne, alguien santo, hermoso, perfecto, que fue golpeado por lo mucho o poquito que usted haya pecado, porque aparte así somos los seres humanos. Y aun cuando estamos en Cristo, es que yo no hago lo que aquel, ¿verdad? El Señor no tiene tamaños en sus pecados. Él dice, el pecado es pecado, y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén, hermanos. Cuando usted quiera perdonar y Satanás le engañe y le diga, no, pero mira, y tu orgullo y lo que te hizo y todo, usted sabe que repréndalo y sométalo, porque como decía nuestro hermano anteriormente, Satanás está bajo nuestros pies. Que él no se apodere de su pensamiento ni de su corazón. Usted sométase a la palabra de Dios, porque si usted se somete a la palabra de Dios, usted va a ser bendecido. Y Dios le pide que perdone. Déjeme decirle por qué. No porque sea injusto con usted, porque cuando usted no perdona, usted no le está haciendo daño a la persona que le hizo daño. Usted le está ayudando a hacerse más daño, porque el que le hizo daño le hace daño y se va. Y a él no le importa si usted vive 20 años odiándolo. A él no le importa. Pero quien vive con una raíz de amargura, con un cáncer por dentro, es usted, mi hermano. Así es de que si el Señor le pide que perdone, es porque el Señor le ama a usted, le quiere hacer libre a usted, le quiere limpiar y le quiere usar a usted. Una cosa más, mis hermanos, todos aquí estamos en un país que ofrece quizá muchas oportunidades al pueblo latino. Sin embargo, no todo es color de rosa. Y en este país hay leyes muy tristes que no son bíblicas, que no van conforme a la voluntad de nuestro Señor, ¿verdad? Una de ellas, y para ser más específicos, son las leyes sobre el aborto, ¿verdad? En este país, si una muchachita queda embarazada, se la llevan de la escuela sin avisarle a sus papás, le hacen un aborto y la regresan. Quitan una vida que Dios dio y la regresan. ¿Sabe qué? Yo he visto con mucha tristeza programas de televisión, de esos llamados talk shows, que yo sé que aquí nadie ve, ¿verdad? Porque nadie ve la televisión, ¿no? Diga, ouch, hermano, ouch, ouch. Sí, no importa, hermano, no importa. El Señor le ama de todas maneras. Déjeme le digo, he visto en estos programas de televisión a veces niñas, ¿verdad?, que están discutiendo en que están embarazadas y que quieren abortar. Muchas de ellas por abuso sexual, muchas de ellas no. Yo puedo decirle en el caso de las niñas de abuso sexual que yo sé lo que se siente, que yo sé que ellas quizás se sienten muertas en vida, lógico. Pero por si usted conoce alguna, porque uno nunca sabe los propósitos del Señor, por algo Él le trajo aquí a escuchar esto esta noche, no lo trajo Dioquis. Dígales esto de mi parte, por favor. Estas niñas, cuando alguien les dice que no aborten, que mejor que tengan a su niño, que hay programas de apoyo que las pueden ayudar, que se puede salir adelante, ellas voltean y dicen, pero es que tú no sabes lo que me estás diciendo. Es lo que sucede a veces con los adictos, cuando alguien que no ha pasado por adicción
Quiere llegar a decirles, es que deja ya, la droga la puedes dejar muy fácil, el alcohol lo puedes dejar muy fácil. Y ellos dicen, es que tú no sabes lo que se siente. Pero usted dígales que usted conoció el día de hoy a alguien que sí sabe lo que se siente. A alguien que tiene 22 años de vida ahorita. Y en estos 22 años yo no conozco ni a ningún violador, ni a ningún ser humano que sea capaz de dar vida aún con el acto sexual.